Hola, hola queridos amigos, bienvenidos a una nueva lección, la lección del cuarto trimestre. Y en esta oportunidad todos juntos vamos a estudiar la lección número 3 que lleva por título La historia de fondo, el prólogo. Sin duda una lección bastante profunda porque vamos a estudiar quién fue Jesús, cómo vino a esta tierra para mostrarnos el plan de salvación. Así que sean bienvenidos todos. Y en esta oportunidad quiero presentar también a nuestros pastores que nos acompañan para este repaso. Por mi lado derecho tengo al pastor Edinson. Pastor, bienvenido una vez más a este repaso. Un saludito para todos aquellos que nos ven a través de las plataformas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para ustedes. Estamos felices, contentos de estar acompañando una semana más, tan solo el repaso, ¿no? No hay estudio profundo, sino un repaso, pero que nos va a ayudar a entender muchas cosas en la lección de esta semana. Muy bien, gracias pastor. También aquí nos acompaña el pastor Luis de la Cruz, quien es el coordinador de la Escuela Bíblica Nuevo Tiempo para todo el sur del Perú. Así que también un saludo especial para todos aquellos que nos ven. Muchas gracias, Pastor Fernando. Un gusto poder saludarles a cada uno de ustedes, apreciados amigos, hermanos. Un privilegio estos momentos, poder juntos compartir y estudiar más de la palabra de Dios. Gracias, Pastor Luis. Así que esta es el repaso de la lección y aquí comenzamos. Ahí donde te encuentras, te invito a que puedas inclinar tu cabeza para dirigirnos a Dios en oración. Nuestro Dios, gracias estos momentos por estar con nosotros. Gracias por tu palabra, que es una fuente de alimento, Señor, y de vida para cada uno. Pedimos tu presencia, tu bendición al poder repasar, al poder escudriñar cada parte, Señor, de tu palabra y que sea una bendición en estos momentos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te invitamos para que tú puedas allí también interactuar, comparte este video con algunos hermanos de tu iglesia, algunos maestros o alguna persona también que quiera profundizar en el estudio de la palabra a través de la lección de esta semana. De aquí te mandamos un fuerte abrazo, pedimos que tú puedas estar listo ya con tu lección de escuela sabática y tu Biblia, ¿no? Para poder hacer este repaso. Dice el versículo principal de esta semana, en Juan 1:1, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Siguiendo el ciclo del aprendizaje, vamos ahora con el motiva. Muy bien, creo que para poder entender al libro no solamente la lección, sino el libro de Juan, tenemos que entender la introducción. Esto es como cuando uno anhela tener la entrada a los Estados Unidos. Puedes tener el pasaje, puedes tener la bolsa de viaje, puedes tener el contacto que te va a recibir en Estados Unidos, el tour pagado, puedes tener todo. Pero si no tienes visa, entonces no puedes entrar. ¿Qué hay que hacer? Uno va, solicita la visa americana, a uno le dan una cita, uno va, y cuando a uno le dicen, mira, la visa se queda porque ya accediste y bienvenido a los Estados Unidos, yo creo que en ese momento la vida de mucha gente cambia, hay una sonrisa, alegría, ¿por qué? Porque tiene ahora la visa. Si no tiene la visa, no tiene la entrada y no puede disfrutar nada de lo que Estados Unidos ofrece. La visa en el libro de Juan es Jesús. Si no conocemos a Jesús, quién es Jesús, características de su existencia cuando vino a la tierra, entonces no vamos a entender al libro en su totalidad. Yo creo que nos sacamos la visa y garantizamos un buen estudio cuando conocemos a Cristo en esta primera parte. Qué interesante, pastor, que el prólogo de Juan destaca a Jesucristo como el personaje principal de todo el plan de salvación, como el creador, el redentor
y aquel que vino pues para darnos vida, ¿no? Así que interesante. Entonces todo va a girar en torno a nuestro Señor Jesucristo. Siguiendo el ciclo del aprendizaje, vamos ahora con el Explora. Sin duda, el prólogo de Juan es una de las partes más importantes de este maravilloso evangelio. Creo que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, pudo escribir la naturaleza de Cristo, su misión, su mensaje. Si nosotros no entendemos este prólogo, las primeras líneas de este evangelio, tal vez difícilmente podríamos entender todo lo que hizo, todos los milagros que él realizó a través de su evangelio, ¿no? Así que la lección de esta semana se enfoca en presentarnos quién es Jesús. Y nosotros ahí vamos a dividir la lección en 3 partes. Vamos a hablar acerca del Verbo que se hizo carne, que habitó entre nosotros. Vamos a ver también cómo reaccionó las personas a ese Verbo que vino, a Jesús encarnado. Bueno, ahí vamos a destacar básicamente que algunas personas creyeron, aceptaron y otros no. Y también cómo Jesús se manifestó, ¿no? Cómo se manifestó allí en el pueblo, y básicamente tiene que ver con creer y no creer y cuál fue la gloria de Jesús. Así que vamos a desarrollar la primera parte que tiene que ver con el Logos divino en el principio. Pastor Edison, leemos el versículo principal de la semana, Juan 1:1. Dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué nos quiere decir ese texto? Bueno, acá es la introducción perfecta, yo diría, aunque esté en Juan, pero esta es una de las introducciones que habla de la razón principal de Cristo. Y Juan, de la manera como lo presenta, es espectacular, porque en 3 frases nos habla de Cristo, primero como un preexistente, eterno, ¿no? El Verbo existía, es la palabra, es la acción. La acción está solamente en Dios. No hay un Dios paralizado, inerte, pasivo, que nos abandonó o que nunca tuvo algo que ver con esta tierra o con el universo. Existente, acción, ¿no? Segundo, el Verbo, dice, estaba al lado de Dios, es decir, junto al Padre. Y acá ya me habla de, querramos o no aceptarlo, pues de la Trinidad. Me habla de la deidad, de la Trinidad y el compañerismo, porque son una sola persona. Entonces, está hablando también de Cristo como ser celestial, como divino, pero que se hizo hombre. Entonces nos está hablando de manera tácita e indirecta de un Jesús con sus 2 naturalezas, ¿no? Porque va a hablar que al principio era el Verbo y estaba junto al Padre. En tercer lugar, el Verbo es Dios. Entonces, ahora Jesús lo presenta en la tercera frase como el Dios. El resto, hasta el verso 5, ya habla de las cualidades de este Jesús, pero un Cristo preexistente que vivía junto al Padre en el cielo y que ahora en la tierra, bueno, naturaleza humana, pero sigue siendo el Verbo, sigue siendo Jesús, ¿no? Sigue siendo Dios. Interesante. Allí 3 cosas, ¿no?, de Jesús que remarca la lección aquí. Primero, la eternidad de Jesús, ¿no? En el principio estaba, dice el Verbo, ¿no? Es la eternidad de Jesús, como el creador de todo, como la fuente de la creación de todo lo que existió. También la unidad con el Padre. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y la tercera, pues, tiene que ver con que Jesús también era divino, ¿no? Era Dios, con su naturaleza. Pastor Luis, ¿por qué el escritor del Evangelio usó la palabra verbo, o tal vez logos en griego, ¿no? ¿Cuál era la importancia que tenía para ellos y por qué
usa justamente esa palabra para destacar a Cristo, ¿no? Como el verbo, el logos, también lo traducen como la palabra. Así es, Pastor Fernando. Qué interesante es aprender del contexto en que Juan llegó a escribir su libro, ¿no? El libro de Juan. Por eso el título de la lección dice la historia de fondo, ¿no? Y el prólogo. El prólogo es que el autor no quiere, el prólogo no es contar el tema principal o contar todos los detalles, sino que quiere dar algo adicional, dejar algo en claro, ¿no? Y ese algo claro que quería dejar Juan es que Jesús es divino y humano, ¿no? Es un único, ¿no? En su forma de ser, ¿no? Entonces, en el tiempo de Juan ya existía también las filosofías griegas, pero todo ello viene un trasfondo que la lección nos enseña que detrás de todo esto estaba el enemigo y está el enemigo siempre trabajando. Desde el principio de la creación nunca quiso considerar a Cristo como digno de adoración, digno de alabanza, ¿no? Entonces, él siempre ha querido, y hasta nuestros tiempos, tratar de desacreditar la autoridad divina y humana de Cristo y su plan de salvación, ¿no? Entonces, por eso ese prólogo que hace Juan en estos primeros versículos deja en claro, Jesús es divino y humano, es eterno, estuvo con Dios, tiene la divinidad y también tomó forma humana. Entonces, ese es el contexto, ¿no? Por eso Juan escribe ese prólogo para dejar en claro acerca de Cristo y seguir hablando de Cristo y lo que Él hizo en los demás capítulos. Tal vez los filósofos consideran a logos como algo abstracto, ¿no? Sí, recuerden que en aquel tiempo la filosofía era dualista, el alma y el espíritu. ¿Qué se creía el cuerpo y el espíritu? ¿Qué se creía del cuerpo? Lo palpable, lo físico, lo que se ve, y el alma, lo que no se ve. Pero la gran pregunta de aquellos tiempos también era, ¿de dónde sale el sonido? ¿De dónde sale el foné? ¿No? ¿Por qué cuando uno habla, se siente o escucho? ¿Qué hay adentro? ¿Es el alma que habla? ¿Es el espíritu que habla? Y en cuanto a esta pregunta, había mucha filosofía. Entonces da para pensar, uy, hay un Dios dentro de ti, hay un espíritu dentro de ti. Y esta filosofía, digamos, satánica, por así decirlo, para plantear bien el tema, desacredita a un Dios divino, desacredita la existencia de un Dios. Entonces, en medio de esta filosofía, aparece Juan diciendo en el principio, es decir, ¿quieren saber de dónde sale toda la acción? En el principio era el verbo. El verbo es acción y tiene sonido. Entonces, es Dios, es Cristo. Claro, la lección no dice esto, pero el contexto en el que se desarrolla Juan es un contexto de filosofía griega, que recuerden que es el resultado de los romanos, o que es el resultado de todas esas culturas mitológicas, que tenían dioses por todo lado. Y entonces aparece Juan y dice, bueno, el verbo, Cristo es el verbo, Cristo es el que le da sentido, y por eso que habla de la creación. Cristo es el creador, Cristo es el sustentador, Cristo es quien estuvo presente de manera activa, tanto en la creación como también del hombre, ¿no? Entonces ahí ya da más sentido a lo que Juan quiere decir, hablando un poquito acerca del contexto en que se desarrolló este libro, ¿no? Sí, Pastor Ochito. Sí, Pastor. Qué interesante lo que nos llega a ampliar también nuestro Pastor Edison, ¿no? Y la palabra de Dios también nos amplía o nos enseña la importancia de este verbo, que era lo más importante, que representaba a Cristo, ¿no? Que es Cristo, ¿no? Este verbo, cuán importante era la acción de Dios al no solamente crear la creación o tener lugar en la creación, sino que tiene una acción con el ser humano, porque también se llegó a tener la idea, la creencia de un Dios creador, de un Dios que solamente vive al ser humano o ve al ser humano de lejos, ¿no? No tiene quizás lugar en las acciones, no tiene preocupación, interacción con el ser humano, ¿no, Pastor? Sí. Pero
vemos allí, ¿no? Un Dios cercano, ¿no? Un Dios que está presente, como dice la palabra de Dios también en Filipenses, en Colosenses, que vino para poder tomar semejanza humana, para poder rescatar el ser humano y para poder vivir con el ser humano. Cuán importante, ¿no? Destacar como el origen de todo lo que existió. Otras versiones traducen a logos como la palabra, ¿no? O sea, y cobra relevancia creer en ese Dios y que por la palabra fue hecho todo lo que existió, Claro. y por la palabra fue revelada las Y, escrituras, y ¿no? ahí, y ahí es importante, porque si Él es el verbo y por la palabra fue creado, es decir, Cristo es el creador nato. O sea, ahí no hay nada que dudar, porque si fue hecho por su palabra y Él es la palabra, yo creo que acá encontramos en primer lugar un concepto de un Dios trascendente, ¿no? Que con su palabra fue hecho. Pero al mismo tiempo, cuando dice que vino a habitar con nosotros, es un Dios inmanente, que viene a cohabitar con el ser humano, ¿no? Y por eso que Pablo en Hebreos dice, ¿no? ¿Alguien padeció más que Cristo? No, no. O sea, si alguien quiere compararse con Cristo en su sufrimiento, recuerda que Cristo sufrió, tuvo sed, tuvo hambre, o sea, fue un ser humano tal y cual como nosotros, ¿no? Dice ahí el versículo 2 y 3 del libro de Juan, dice, estaba en el principio con Dios, todas las cosas por medio de él fueron hechas, dice, ¿no? Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Eso es. Profundo, ¿no? Profundo lo que expresa ahí Juan. Yo creo que Juan está expresando de alguna manera un poco de manera filosófica, como para decir, mira, oye, cristiano tiene que también leer, tiene que tener conocimiento y tiene que presentarse frente a un público con concepto, digamos, bien definido, para que sepan que el cristiano no es cualquier persona, ¿no? Y Juan dice, mira, es que es cierto, ¿no? O sea, este tema del dualismo, o arriba lo bonito, lo platónico, ¿no? Lo de Platón, arriba todo santo y la tierra es oscura. Y él dice, no, tranquilos, mira, él es la luz. Entonces, mira, es una palabra que tiene acción y que además tiene mucho para enseñarte. Es profundo en el sentido de que Juan está cambiando el paradigma de la filosofía de su tiempo, ¿no? Porque Platón pues dividía el mundo en dos partes, ¿no? El de las ideas y el mundo real, ¿no? Entonces, creer que aquel Dios que está fuera de nuestro alcance, digamos así, ahora venga a habitar con nosotros, eso era un concepto bastante extraño para ellos, ¿no? Yo quiero sacar dos analogías entre Juan 1 y Génesis 1. En primer lugar, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora Juan introduce que Jesús vino en un nuevo principio, ¿no? Una nueva oportunidad. En segundo lugar, cuando fue creada la tierra, lo primero que fue creado, ¿qué fue? La luz. Y la luz como que, claro, no fue el motor de toda la creación, porque es Cristo el que crea, pero ya con luz uno ya puede ver todo lo que la creación hace o se va desarrollando en los 7 días. Con Cristo en la vida, uno empieza a ver lo que Dios puede hacer contigo, no solamente en 7 días, sino siempre, ¿no? Es una aplicación muy buena, ¿no? Claro. Pastor, yo quisiera también ahí mencionar que Juan presenta el autor de la vida, el autor de la creación y lo que él puede hacer en el ser humano que ha caído en el pecado. Él puede restaurarlo, ¿no? A la imagen de Dios. Entonces, Juan presenta al autor de la vida, al autor de la creación, que puede hacer en el ser humano que ha caído, que está perdido, ¿no? Por eso no cabe duda, apreciado pastor, apreciados hermanos, que tenemos un Dios creador, un Dios redentor, un Dios que vino a este mundo para poder brindarnos su salvación, ¿no? Para poder brindarnos una nueva oportunidad, para poder ser parte de su reino que Él ha preparado. Yo creo que uno de los propósitos de Juan también era mostrar de alguna manera que
aquel Jesús que vino a este mundo no solamente es nacido de mujer, como cualquiera de los profetas que ha venido antes, que digamos, su historia no se remonta solamente a José y María, ¿no? Sino que él está yendo más atrás todavía, con un concepto bastante conocido para ellos, porque logos, la palabra, pero a su vez con un tema bastante, digamos, controversial para ellos. Es cómo aquel ente eterno ahora está con nosotros, ahora se maneja dentro de nuestro espacio y tiempo. Claro, ahí, a ver, Jesús tuvo que hacerse cuerpo, entonces viene a ocupar un espacio, no es apariencia, es un ser. En segundo lugar, él cambia a partir de acá el tiempo y él mismo cuenta sus años, ¿no? Entonces estamos hablando de tiempo, cuerpo como materia, tiempo en vida y espacio. Entonces son las tres figuras claras cuando uno habla de la creación. La creación fue hecha de la nada, ocupó un espacio, un tiempo y materia. Ahora, no quiero comparar a Cristo así. Lo que quiero decir es que para que Cristo venga acá, hasta no fue concebido como nosotros concebimos a nuestros hijos, ¿no? Y Juan también lo va a explicar después. Entonces, la preexistencia es interesante y está en la primera frase, ¿no? Yo creo que la primera frase, si no hubiera la primera frase, las dos siguientes, tiene sentido, pero cuando hay un Dios existente, Cristo era existente y estuvo junto al Padre, y lo presenta que estuvo junto al Padre en la creación. Sí. Entonces, esto es maravilloso porque Cristo creó a Adán y a Eva. Adán y Eva pecaron y Cristo ahora se hace carne. De su propia descendencia, ahí se hace carne para salvar al mismo ser humano. Yo creo que ahí está el trabajo perfecto de un Dios redentivo, ¿no? Amén. Vamos a la segunda parte de la lección que tiene que ver con los versículos 9 al 13, que dice lo siguiente, ¿no? La luz verdadera, dice, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Tremendo, ¿no? A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué nos puede comentar, Pastor Luis, con respecto a estos pasajes también, ¿no? Mencionar lo que la misma Biblia llega a enseñarnos, ¿no? Dice, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay mucho que se puede aprender de la palabra de Dios. Y una de las cosas que yo he estado escuchando, ¿no? Algunas veces es que todos seremos salvos, ¿no? Pero la palabra de Dios dice que a los que vino no lo recibieron. Pero dice, a los que lo reciben, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Entonces, la salvación tiene que ver con un tema de decisión también, ¿no? Con un tema de darle la oportunidad a Dios en nuestras vidas. Por eso el prólogo de Juan es que puedan entender de que Cristo es divino, tomó semejanza humana para rescatar al ser humano, y esto tiene relación también con el epílogo, es decir, con la parte final del libro, ¿no? Porque la parte final del libro también llega a mencionar en San Juan 20:31, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él, ¿no? Entonces existe una relación entre el prólogo y el epílogo, ¿no? La parte inicial, la parte final. Dios quiere la salvación del ser humano. Dios vino a dar su vida en rescate por todos los seres humanos, pero está en la decisión del ser humano. ¿Acepto o no acepto este regalo, esta salvación, ¿no? Entonces, aún más puede ver personas, líderes. El mismo Juan en el capítulo 17 llega a mencionar que hubieron líderes que no llegaron a abrirle la oportunidad a Dios en su vida, ¿no?
A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, ¿no? Eso es bastante profundo, ¿no? Porque Juan presenta a Cristo como el Creador, como el Dios, como la luz, pero frente a esa luz también habría que tomar una decisión, ¿no? Sí, yo estaba, acá en la lección hay una linda frase de C.S. Sí, Lewis, sí. ¿no? Ajá. Dice, creo en el cristianismo como creo que ha salido el sol, no solo porque lo veo, sino porque por él veo todo lo demás. Y está en el verso 5, ¿no? La luz y las tinieblas. El gran conflicto que empezó en el cielo se trasladó al jardín del Edén. Y acá me muestra algo maravilloso de Dios. Es decir, Señor respeta tanto nuestra individualidad, respeta tanto a la persona, respeta tanto al ser humano, que no le exige en que acepte la luz. Y cuando el mundo está en tinieblas, solamente aparece la luz para hacer esa diferencia entre lo bueno y lo malo. Yo diría que acá en San Juan 1:5 y luego del 11 al 13, o del 9 al 13, Jesús está presentando, o Juan está presentando, el gran conflicto entre el bien y el mal, entre las tinieblas y la luz. Ahora, ¿qué le corresponde al ser humano? Aceptar. Claro, deberíamos aceptar todos, pero en el conflicto del bien y del mal, Dios respeta siempre la decisión del ser humano. Ahora, solo Dios respeta por decir si tú no aceptas. Te aceptas, no puede hacer nada el Señor. Y dice, bueno, tú decidiste, hijo, te estoy mostrando la luz, ya está bien. Solo que si tú aceptas la luz, entonces tu conocimiento va a ser más grande. Porque a los que le reciben, según la Biblia, entonces, ¿no? En San Juan 20:31, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. No es solamente aceptar una filosofía o una doctrina o un conocimiento. Esto es vida. Tiene que ver ya con la parte práctica del ser humano, ¿no? Claro. Con el ¿no? estilo de vida. Y esto es vida porque ahora yo conozco a Cristo y ahora, eso es lo que a Cristo le entristecía. Oh, cuántas veces quise juntarles como la gallina juntas dos polluelos. Ustedes no quisieron. Ahora, Cristo llora la incredulidad frente a la tumba de Lázaro, no por la muerte de Lázaro solamente, sino la incredulidad de la gente que estaba llorando porque no tenía esperanza. Es como la puerta del cielo que Cristo lloró la desgracia de Satanás. Cristo siempre va a llorar la desgracia del ser humano que no acepta la luz. Porque él mismo se da cuenta. No sé si a ustedes pasaron alguna vez, van a visitar a la familia y nadie les recibe. Triste, ¿no? ¿Cómo vuelve de esa visita? Bueno, quise acá hacer algo bueno, no me entendieron, me regreso, ¿no? Bueno. Vamos entonces tal vez para la tercera parte de la lección, porque al final el tema del libro de Juan que nos deja entrever ahí es el creer o no creer, porque se divide la humanidad en dos grupos, ¿no? Sí. Dice Juan 3:16, Dios amó a este mundo que dio a su único hijo para salvarnos, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, aquel que cree tiene vida eterna, y aquel que no cree, ya la ira de Dios se manifiesta también. No hay que ser tan duros, ¿no? Aunque va a ser así, pero si no cree, simplemente ya no tiene la vida eterna. Sí. Yo quizás mencionar, pastor, que la lección enfatiza una parte de la creencia, ¿no? De la fe. No solamente lo teórico, no solamente el conocimiento, sino también es la práctica en la vida, ¿no? Porque la misma lección llegó y la palabra de Dios dice hasta aún el diablo y los demonios creen, ¿no? Y tiemblan, ¿no? Pero ellos no obedecen. Entonces, la fe no solamente es creer, sino también es poner en práctica, vivir. Llegamos a recibir la luz, vivamos también como la luz, ¿no? Bajo la luz, que es Cristo. Sí, ¿no? Es un verbo ahí, el creer, pistes, pisteos, pero es un verbo activo. Claro. No es solamente una creencia filosófica. Claro, es como, una vez, yo lo entendí así cuando me hicieron una vez una pregunta justamente el desarrollo de una lección, un poquito atrás, unos cuantos añitos. Por decía, usted va a viajar
y tiene que dejar de emergencia, y usted sale a la calle y no hay a quién dejar la llave de su casa, porque alguien va a venir después. ¿Usted dejaría la llave a alguien que pasa por la calle? ¿Así? Toma mi llave, mira, más tarde o mañana viene no, yo que sé, mi hijo y te va a reclamar. No dejarías a la persona desconocida. Ah, pero allí en la esquina vive un vecino que solamente lo he visto, pero la verdad que no tengo confianza. ¿Dejarías con él? Lo dudo, no lo dejarías. Pero justo en tu necesidad pasa alguien que tú sí conoces. Y le dices, oye, mira, me salvaste, por favor, toma mi llave porque te van a reclamar. ¿Por qué si le das a la persona que conoces y no a los demás? Porque justamente fe es eso. Fe es conocer a la persona, pero no como información, sino como vivencia. Y el pisteos o el pistis, acá como dice la lección que aparece 241 veces y todo eso, es para hacernos entender que después de recibir la luz hay un desarrollo natural. La fe de manera práctica. Y la fe práctica es aquella que me lleva a la comunión con Dios, voy creyendo en el Señor, cada día voy confiando en Él, voy hablando con Él, y esa vivencia hace que yo sepa, conozca y genere confianza entre esa persona y yo. Y allí está la gran diferencia de una fe muerta, sin obras, de una fe informativa. La luz es mucho más. Comparta la fe también, pastor, ¿no? Ujú. Comparta esa luz que llegué a recibir. Bien, vamos finalizando ya con la lección, porque la lección también muestra el otro punto acerca de la gloria de Jesús. Él oró a su Padre, ¿no? En Juan 17, donde Dios le dijo a su Padre, glorifica a tu Hijo, ¿no? Para que los demás crean que tú me enviaste, ¿no? Y bueno, el comentario de la lección menciona que la gloria de Jesús se mostró en la cruz del Calvario, ¿no? Cuando Él muere en la cruz, entonces se cumple allí el plan de salvación y Él es glorificado, ¿no? Aunque difícil de entender, pero es lo que presenta la Biblia, ¿no? Es un tema muy profundo y no va a dar 2 minutos para explicar, pero la gloria de Dios en medio del pecado, encerrado en una tumba por causa del pecado. La carcajada de Satanás porque ya encerró a su presa anhelada. Los ángeles cubriendo los ángeles de Satanás cubriendo la tumba, haciendo fiesta, porque Cristo está allí. Entonces, si Cristo murió y no resucita, no hay fe, no hay luz, no hay nada, no hay esperanza, no hay salvación, no hay vida eterna, no hay nada. Y en algún momento, queridos hermanos, pareciera que tu obediencia y tu fe y la luz que has recibido te lleva a ese estado de no ver la gloria de Dios y podrías estar en un momento así, ¿qué pasó? He creído, he confiado, he obedecido y me está pasando esto. Míralo a Jesús. Su gloria no se manifiesta como la de los hombres. Él dijo, traigan al asnito, ¿no? ¿No? Y entró humildemente. ¿Quién se sentaba en un asno para entrar a un trono? Imposible. Entonces, Cristo viene a darnos una grande enseñanza, ¿no? Su gloria no es para ser vista por los hombres y para ser aclamado y aplaudido. Su gloria tendría que ser para nosotros, ¿no? Porque ahí en San Juan 17, 1 al 5 aparece varias veces la palabra gloria. Glorifícame, para que la gloria sea conocida. Llegó el momento de glorificarme. O sea, hay frases que cuando uno va a la práctica, no era Cristo. Porque al final, ¿quién recibe la gloria? ¿No? Nosotros. La gloria nosotros como una recompensa de Dios, ¿no? Muy bien. Sin duda, esta lección da para mucho tiempo para comentar. Es profundo los temas que presentan allí. Pero por lo menos quisiéramos, o hemos intentado por lo menos presentar ahí los temas, los 3 grandes temas que presenta ahí la lección, ¿no? Vamos a continuar con la lección. Vamos ahora con el aplica. Queridos hermanos y amigos que nos ven, ¿cómo nosotros podríamos aplicar esta lección a nuestra vida? Aquí hay algunas preguntas que resalta la lección y dice así: ¿de qué manera vives tu fe en Jesús?
en lugar de limitarte a asistir intelectualmente, a sentir intelectualmente que es el Mesías. ¿Por qué es importante conocer la diferencia, Pastor Luis? ¿Cómo nosotros vivimos la fe? ¿Por qué no solamente basta con asentir intelectualmente que Jesús es nuestro Salvador, sino también vivir, ¿no?, aquella salvación? Así es. La misma palabra de Dios nos enseñó que el conocimiento, la aceptación, lo que llegamos a tener, tiene una reacción también en nuestras vidas, ¿no? Entonces, por sus frutos los conoceréis, también dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, hay una cita de Elena de White que ella llega a mencionar: cuando contemplamos al Cordero de Dios sobre la cruz del Calvario, el misterio de la redención comenzará a revelarse a nuestra mente y la bondad de Dios nos guiará al arrepentimiento. Mientras tratemos de aprender más del Cordero, de Cristo, siendo Dios y humano, entonces más apreciaremos la vida de Cristo, más reacción tendrá también por compartir la gloria, la alabanza, el testimonio, la luz y la vida que pueda tener otras personas como nosotros pudimos haberlo alcanzado gracias a Cristo. Cuán importante entonces es reconocer que un Dios dio su vida para rescate del ser humano, para poder ser restaurado nuestra imagen como el principio de la creación. Amén. Pastor Edison, ¿cómo cambió el Señor su vida desde que conoció el Evangelio? Yo quiero agradecer a mis padres, ¿no? Porque ellos no fueron grandes profesionales, pero si yo recuerdo muchas cosas de ellos fue sus momentos de consagración, de oración, momentos de mucha entrega y de confianza en los momentos más difíciles. Lo que quiero decir es que ellos me enseñaron a un Cristo práctico. ¿No? El otro día yo escuché una ilustración en un riel y quiero hacer con ustedes, a ver si funciona ahora, ¿no? Vean mi mano, hagan así. ¿Lo ven? Sí, vemos su mano. Sí. Levanten el índice. ¿No? Y levantaron el pulgar. ¿Por qué? Porque en casa tenemos que ser conscientes de esto. Cuando nosotros decimos a los hijos que hagan algo y nosotros hacemos otra cosa, los hijos no van a hacer caso ni van a obedecer las palabras, sino lo que ven. Entonces, Cristo no es conocimiento. Tiene que ver con el conocimiento. Tiene que ver, porque la luz va en aumento. Y la luz es la palabra para poder entender más a Jesús. Pero la vida espiritual tiene que ser con entender a Cristo en el inicio de nuestra vida espiritual. Cuando yo sé quién es ese Cristo que existió, que es uno con el Padre y que ahora es Dios y que es mi Salvador, y yo quiero seguirle, entonces tengo que mirar cómo Jesús buscó a su Padre, cómo Jesús desarrolló su fe, cómo Jesús hacía el servicio a los demás, cómo Jesús salvaba al resto del mundo, cómo Jesús cumplió su misión. ¿Qué me toca hacer a mí? ¿Escuchar levanta el índice cuando me dijeron levanta el pulgar? O cuando vi levantar el pulgar, yo creo que debo ser como Jesús, ¿no? Es decir, quiero ser como Jesús, tengo que tratar de hacer lo que Cristo hizo. El modelo. Hay alguien que dice así, ¿no? Tú eres el resultado de acuerdo a quien contemplas. Si tú contemplas las cosas de esta tierra y anhelas ser como Cristo, jamás vas a hacerlo. Pero si tú contemplas las cosas celestiales, entonces vas a llegar a ser como Cristo. Es por demás querer nosotros entender la palabra de Dios y vivir de acuerdo a la palabra de Dios si mi modelo no es Cristo. Amén. Qué interesante. Vamos entonces a la última parte de este ciclo del aprendizaje que tiene que ver con el CREA. Muy bien. Ahora, ¿qué podemos hacer de manera práctica una vez que nosotros ya estudiamos la lección, comprendemos acerca de Jesús, de su plan de salvación, de creer?
Tal vez una actividad práctica, Pastor Luis. Sería en las mañanas una concentración por medio virtual, quizás reuniones al despertar, como algunas veces se ha visto, ¿no? Cuando hay reuniones de hermanos, de jóvenes que se reúnen en un lugar para poder seguir escudriñando las escrituras, la palabra de Dios, y a veces leen la matutina, leen la lección de escuela sabática. Entonces, de alguna manera, estamos fortaleciendo el hábito de seguir manteniendo una comunión con la palabra de Dios para seguir aprendiendo de nuestro mayor ejemplo, que es Cristo. Ujú. Muy bien, ahí está la parte de la comunión con Dios. Si nosotros no pasamos tiempo con la Biblia, con la palabra, con aquella luz, no podremos conocerlo, ¿no? Pero bueno, no basta solamente conocerlo, sino ahora hay que compartirlo, pastor. Sí, yo creo que yo puedo aplicar algo de Juan 1 al 5, ¿no? Ujú. Si Juan quiso presentar a Cristo de manera práctica en el contexto de las filosofías de su tiempo, yo tengo que aprender a buscar puentes de conexión con la gente de acuerdo a su necesidad. Y eso es el método de Cristo, ¿no? Amén. ¿Qué necesidad tiene la persona? Vamos a decir, mira, una ampicilina no te cuesta más de 2 soles. Y tú vas y ves la inflamación, el dolor, la infección, y él necesita un antipirético, un antiinflamatorio, una medicina que no te cuesta ni 10 soles. ¿Está bien? Pero yo veo el dolor y digo, mira, ve, para que tú sanes necesitas la fe de Jesús. Que no está mal, pero no estoy creando ningún puente de salvación con la persona. Me estoy acercando a él, pero no para ver su necesidad, sino interpretándola y mal interpretando la necesidad, que hay que ganar almas, sí. Hay que buscarlas para el reino de Dios, sí. Pero yo creo que la introducción de Juan 1 al 5 es una lección práctica. Acércate a las personas, mira su necesidad, extiende un puente, una pastilita de 1 sol, 2 soles, y cuando esa persona recibe esa medicina y calme el dolor, se va a hacer una pregunta. ¿Y quién es el que me ayudó? ¿Por qué me ayudó? Fue diferente a otras personas que ni siquiera se detuvieron para ayudarme. Y ahí es donde la gente empieza a tomar interés. ¿Qué de bueno tiene esta persona? Y cuando vas una vez más, dice, oye, pero tú eres diferente que los demás. Y ahí es tu perfecta oportunidad para empezar a mostrar a Cristo de manera práctica. Y ahí empiezas la fe de Jesús y empiezas todos los cursos. Y no te van a rechazar, porque como Juan 1:1, conocieron primero al Verbo en acción y luego viene la luz para agrandar el conocimiento. Muy bien, queridos amigos, de esta manera hemos llegado a la parte final del estudio de esta semana. Sin duda, estoy seguro que tú también has meditado, has contemplado a Cristo a través de las páginas del Evangelio de Juan. Dios pueda bendecirte y puedas renovar tu compromiso con Dios, tu compromiso con Jesucristo, con el Creador del cielo y de la tierra, pero también con tu Redentor, y que vivamos a la altura de esa luz que nosotros hemos recibido. Para terminar esta lección, vamos a hacer una oración. Pastor Edinson, diríjanos una oración. Vamos a orar. Ahí donde estás, te invitamos a cerrar los ojos. Querido Padre, gracias por esta lección de esta semana, por entender un poco más la razón por qué Juan presentó a Cristo de la manera como lo hizo, para romper prejuicios, para enseñar por encima de las filosofías y de manera práctica mostrarnos, Señor, que Cristo, preexistente, uno con su Padre, vino a esta tierra para ser un ser humano, pero que al mismo tiempo nunca dejó de ser Dios. Qué interesante saber, Padre querido, que el Dios de la creación, que el mismo Dios que nos creó, se ha interesado por nuestra salvación. Padre, a ese Cristo queremos conocer más a través de tu palabra. Sigue acompañándonos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, amigos. Nos vemos en una próxima lección.